Listo. Entonces, queridos estudiantes, muy buenos días nuevamente. Vamos a dar inicio a la videollamada del día de hoy. El trabajo que estaba o que se encuentra publicado desde el lunes pasado eh, es, es, hace referencia, bueno, tiene que ver con lo que ya hemos venido trabajando. Es un poquito más complejo, pues hace referencia a los isómeros y alguna introducción acerca de los carbohidratos, ¿de acuerdo? Entonces, como actividad presentábamos, o yo les compartía en la actividad, además de eso, una guía en la cual socializábamos y profundizábamos un poquito más en los isómeros, que eran los isómeros en química orgánica, y además de eso les compartía también, o bueno, les formulaba unas preguntas que no requerían tanta profundización, ¿no? La idea o la finalidad de estas primeras preguntas en la actividad, que era la primera y la segunda, se podían responder más desde lo que nosotros conocíamos y habíamos adquirido durante el curso. Ah, bueno. Entonces, esa era la idea de estas dos preguntas, que pudiéramos profundizar un poquito más en lo que ya conocemos y lo que hemos adquirido durante el curso con todos los temas y que pudiéramos dar respuesta a estas preguntas, ¿de acuerdo? Para el caso del punto 3 encontrábamos unos compuestos orgánicos, los cuales podíamos buscar si encontrábamos dificultad para su formulación química, los podíamos buscar y los podíamos comparar, ¿de acuerdo? Para el caso del punto 3 nos está indicando que indiquemos qué isomería presentan esas parejas que se presentan a continuación y que justifiquemos con un parrafito corto y coherente de no más de dos líneas, en no más de dos renglones, a qué isómero corresponden. Entonces, retomando lo de la guía, podíamos profundizar en los isómeros estructurales, que eran los de cadena, los de función y los de posición, ¿de acuerdo? Encontrábamos que los isómeros en química orgánica correspondían a compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero que la fórmula estructural, es decir, cómo se organizan los átomos en el espacio, son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, eh, voy a dar un espacio para que ustedes me pregunten cositas que no entendieron de la actividad y que podamos solucionarlas. Ahí está prendida. Profe, yo no entendí, fue muy bien el punto. Hasta cuando no tiene arrugados de los pies y de las manos. Chumer, ¿se puede hablar un poquito más alto, por favor? Es que no le escucho. Eh, sí, profe, yo no entendí muy bien el punto 5. El punto 5. Sí, que cuál es el isómero de cadena. Ah, ok, listo. El, Listo, su merced. Entonces, solucionemos el punto 5. A continuación les voy a empezar a presentar mi pantalla y vamos a entender el punto 5, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice el punto 5 de la actividad? El punto 5 nos indica lo siguiente: ella se está compartiendo la pantalla, me está indicando que se está compartiendo y ya va a empezar a cargar. Bueno, mientras carga, el punto 5 de la actividad me dice lo siguiente, me dice ¿cuál es el isómero de cadena para el metilbutadieno? ¿Cierto? Tenemos las siguientes opciones que son A, B, C y D. ¿Cuál es la idea? Seleccionar la respuesta correcta. Es solo una respuesta correcta. Entonces, para el caso de este isómero, podemos construir los dos compuestos y nos damos cuenta o podemos socializar cuál es la respuesta correcta. Aquí ya me está diciendo que se está presentando. Entonces, tengamos presente el metilbutadieno. Vamos a tener presente el metilbutadieno, ¿de acuerdo? Entonces, listo. A continuación voy a escribirles el metilbutadieno. Metilbutadieno. Te mando a quitar los cachetes. ¿Cierto? Y podemos
podemos construirlo, ¿cierto? Podemos construirlo o también podíamos consultarlo sin ningún problema. ¿Cuál es el metilbutadieno? Como su nombre lo indica, tiene un prefijo o un sustituyente en metil. Voy a silenciar algunos chats para que no hayan interferencias, ¿listo? Sí, profe, que hay mucha diferencia, no dejan escuchar clase. Listo, su merced. Entonces ya estoy silenciando todos los micrófonos para que podamos escuchar sin ninguna interferencia. Listo, ahí ya se encuentran todos los micrófonos apagados. Entonces, el metilbutadieno se construye de la siguiente manera. Si encontrábamos dificultades para construirlo, podíamos consultarlo sin ningún problema. La idea es observar su estructura. ¿Cuál es el radical metil? El prefijo, o bueno, el nombre metil hace referencia al grupo funcional metilo-metilo, que es el CH3, ¿cierto? El prefijo but, el de acá, hace referencia al número de átomos existentes o presentes en la estructura. Si observamos la cadena o las tablas, nos damos cuenta que el prefijo but hace referencia al número 4, que hay 4 átomos de carbono presentes en la estructura. Ahora, el prefijo di hace referencia al prefijo numérico que me indica la cantidad de 2. Y la terminación eno hace referencia a el doble enlace característico de los alquenos, ¿de acuerdo? ¿Qué me está diciendo esto? Que al ser un dieno, en la estructura hay 2 dobles enlaces, ¿de acuerdo? Hay 2 dobles enlaces. Podemos construirla o podemos construirla sin ningún problema. Entonces, para construirla vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener en cuenta los 4 átomos de carbono de la estructura, ¿cierto? Que son 4. Son 4. Y vamos a tener en cuenta sus 2 dobles enlaces. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener los 4 átomos de carbono. Voy a hacerlo un poquito más grande. Vamos a tener en cuenta los 4 átomos de carbono. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Y además de eso, ¿qué vamos a tener en cuenta? Los 2 dobles enlaces, el radical metil y no más. ¿Qué hacemos ahora? Podemos ubicar el radical metilo-metilo, CH3, ¿cierto? Este lo hacemos un poquito más pequeñito, pues es el subíndice. Lo podemos ubicar o bien en este átomo de carbono o bien en este, ¿de acuerdo? No importa por ahora en cuál, vamos a ubicarlo en cualquiera de los dos. Vamos a ubicarlo en este, ¿de acuerdo? Por ahora. Y ahora vamos a ubicar los 2 dobles enlaces. Vamos a ubicar los 2 dobles enlaces que corresponden al dieno, que es el alqueno. Vamos a ubicar el primer doble enlace acá y el segundo doble enlace acá. ¿De acuerdo? Recuerden siempre que tenemos que tener en cuenta la tetravalencia del átomo de carbono. Entonces, este carbono también presenta este enlace, ¿cierto? Y este carbono se encuentra enlazado a este radical o este sustituyente. Si hacemos el ejercicio de observar los 4 enlaces del carbono, nos damos cuenta que este tiene 2, le hacen falta 2 átomos, 2 enlaces que va a tener con el hidrógeno. Este de acá también le hace falta un enlace, pues tiene un doble enlace y un enlace con el otro carbono, le hace falta 1. Perdón, a este no le hace falta nada, porque aquí ubicamos el radical o el sustituyente metil. Entonces sería un error ubicar el enlace ahí. Pues si hacemos el ejercicio nos damos cuenta que este carbono, este que estoy encerrando, tiene un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces y como ubicamos al azar este metil, pues cuenta con este cuarto enlace. Es decir,
que este carbono ya cuenta con su tetravalencia. Ahora, veamos el carbono que sigue. Este tiene solo 3 enlaces, ¿cierto? 1, 2, 3. Le hace falta un átomo de hidrógeno. Y ahora veamos el radical, el carbono que se encuentra encerradito. ¿Cuántos enlaces le hacen falta? Le hacen falta 2 enlaces. 1 y 2. Si ustedes se dan cuenta, esos carbonos ya cuentan todos con sus 4 enlaces. Y esta correspondería a la estructura del metilbutadieno, ¿de acuerdo? Radical metil, but porque tiene 4 átomos de carbono y dieno porque tiene 2 dobles enlaces, ¿de acuerdo? Podíamos construirla, pero si presentábamos dificultades, podíamos consultarla sin ningún problema, metilbutadieno, ¿de acuerdo? Podíamos consultarla sin ningún problema y encontraríamos la misma estructura, ¿de acuerdo? La podemos buscar en imágenes y ahí nos aparecía el resultado del metilbutadieno, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta es exactamente la misma. Debemos buscarla, butadieno, bueno, por acá debe estar el metilbutadieno. Acá está, ¿cierto? Metilbutadieno. Y aquí incluso están siendo un poquito más específicos con el nombre, porque tienen en cuenta la numeración. 2-metil 1,3 butadieno. Nos están dando las posiciones precisas en donde se encuentra el metil y el metil y los 2 dobles enlaces. ¿Cuál era la idea o cuál es la idea con las opciones de respuesta? Con el A, con el B y con el C y con el D. Teníamos que buscar o construir las moléculas y compararlas con cuál iba a ser o presentar la isomería, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta, tenemos las siguientes opciones. El pentanaldehído, también podíamos buscarlo para tener en cuenta esta estructura, pentanaldehído. La terminación y el prefijo pent nos indican que es un aldehído de 5 átomos de carbono, ¿cierto? Es este de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A continuación vamos a copiar las opciones de respuesta, ¿cierto? Como las estructuras. Y vamos a hacerlo a continuación la comparación de los isómeros. Entonces, tenemos en cuenta este de acá, que este de acá es el pentanaldehído, ¿cierto? Esta es la estructura del pentanaldehído. Y tenemos a continuación, entonces, la opción A, que corresponde al pentanaldehído, bueno, acá lo voy a completar. Este es el pentanaldehído, ¿cierto? Y es pentanaldehído porque tiene 5 átomos de carbono. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Ese es el pentanaldehído y esa es la opción A. ¿Cuál es la opción B? Esta de acá es el clave, el que acabamos de hacer, ¿cierto? El metilbutadieno. ¿Cuál es la B? La opción B me indica que es el 1,3 pentadieno. Ese lo podemos construir, claro, también lo podemos construir. Y podemos comparar estas dos opciones por ahora. ¿Cómo es el 1,3 pentadieno? El 1,3 pentadieno, como su nombre lo indica, 1,3 pentadieno va a tener las siguientes características. Entonces, en su prefijo pent nos va a indicar que el número de átomos de carbono es 5, ¿de acuerdo? Pent. Al igual que el metilbutadieno, nos van a indicar el prefijo di, que hace referencia al número 2 o a la cantidad 2, y el sufijo eno,
nos indica el doble enlace. ¿De acuerdo? Ahora, acá son un poquito más específicos. Acá nos están indicando la cantidad o la posición, perdón, mejor dicho, de esos dos dobles enlaces. Nos indica que es en el carbono 1 y en el carbono 3. ¿Qué hacemos ahora? Construyamos esta molécula y comparamos el metilbutadieno con la A y con la B a ver si alguna de las dos es, y si no es ninguna, pues descartamos y continuamos, perdón, con la C y con la D. Ahora, vamos a construirlo y para construirlo vamos a tener en cuenta la siguiente información. El prefijo pent pues nos indica la cantidad de 5 átomos de carbono. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4 y tenemos 5. ¿De acuerdo? Estos átomos de carbono nos indican la cantidad de 5 y es la que la estructura original pues nos menciona con el prefijo pent. El prefijo pent nos indica la cantidad de 5 átomos de carbono. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enumerar los carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ubicar los dos dobles enlaces presentes en esta estructura. Como nos indican en el nombre, en el carbono 1 y en el carbono 3 se ubican los dos dobles enlaces. Entonces, en el carbono 1 se va a ubicar y en el carbono 3. ¿De acuerdo? Esa es la información que tenemos del nombre. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos tener a continuación la tetravalencia del átomo de carbono y lo debemos completar. ¿Cómo lo vamos a completar? Teniendo en cuenta que el carbono es capaz de formar 4 enlaces. Entonces, este carbono de acá, ¿cuántos enlaces tiene? Ya tiene 2, le hacen falta 2. Este carbono necesariamente tiene que encontrarse enlazado con este y este con este. ¿Cuántos átomos de carbono cuántos átomos de hidrógeno le hacen falta a este para completar su tetravalencia? Es decir, para formar 4 enlaces. Acá ya tiene uno, acá tiene el otro y acá tiene el tercero. Es decir, que le hace falta solo uno. A este átomo de carbono le hace falta exactamente la misma cantidad de átomos de hidrógeno, que es 1. A este átomo de carbono le hace falta exactamente la misma cantidad de átomos de hidrógeno, también 1. Y al último carbono le hacen falta solo 2 átomos de hidrógeno. Si ustedes se fijan, el 1,3 pentadieno ya todos sus carbonos tienen los 4 enlaces. ¿De acuerdo? Se me está perdiendo. Aquí. Listo. Si ustedes se fijan, ya tiene sus enlaces, cada carboncito. Este carbono tiene 1, 2, 3, 4. Este carboncito de acá tiene 1, 2, 3, 4. Este carboncito de acá tiene 1, 2, 3, 4. Este carboncito de acá tiene 1, 2, 3, 4. Y este carboncito de acá tiene 1, 2, 3. Y acá le hace falta 1. 1, 2, 3, 4. Entonces, este es el 1,3 pentadieno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hallar la fórmula molecular del A y la fórmula molecular del B, ¿de acuerdo? Tanto del pentanaldehído como del 1,3 pentadieno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a contar el número de átomos que están presentes en la estructura y vamos a compararlo con la fórmula molecular del metilbutadieno. Entonces, construyamos primero la fórmula molecular del metilbutadieno, de esta estructura. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a contar el número de átomos de carbono y el número de átomos de hidrógeno que se encuentran presentes en la estructura. Entonces, tenemos que esta estructura tiene carbono y tenemos que esta estructura tiene hidrógeno, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar la cantidad de átomos de carbono y de átomos de hidrógeno que están presentes en dicha estructura. ¿Cuántos átomos de carbono vemos? Vemos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono.
5 átomos de carbono. Ahora veamos cuántos átomos de hidrógeno tiene. Entonces, tenemos que el metilbutadieno tiene 1, 2, este de carboncito no tiene hidrógenos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 átomos de hidrógeno. Es decir, que la fórmula molecular del metilbutadieno es C5H8. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir la fórmula molecular de estos dos compuestos y la vamos a comparar primero con el A y con el B, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, antes de construir la fórmula molecular del pentanaldehído, observamos que el pentanaldehído tiene oxígeno, es decir, que este de acá no va a corresponder al isómero, pues ya tiene un elemento diferente. De más, aún así podemos hacer el ejercicio de construirlo. Tenemos que este compuesto tiene carbono, tiene hidrógeno y además de eso tiene oxígeno. El oxígeno ya es un elemento por el cual puedo descartar la opción A, ¿de acuerdo? Porque entonces construyamos la fórmula molecular. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono también. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno tiene? Tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tiene 10. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tiene? Tiene 1. Si usted compara esta fórmula molecular por el simple hecho de tener oxígeno con la fórmula molecular del metilbutadieno, inmediatamente la puede descartar, ¿de acuerdo? Porque el metilbutadieno no tiene oxígeno en su estructura. Ahora, observemos o construyamos la fórmula molecular del 1,3 pentadieno. Tenemos que ¿cuántos carbonos tiene? Tiene carbono y tiene hidrógeno, ¿cierto? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? Tiene tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 átomos de carbono. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno tiene? Vamos a contarlos y nos encontramos con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7 y con 8 átomos de carbono. Es decir, que la fórmula molecular del 1,3 pentadieno es C5H8 y si comparamos la fórmula molecular del metilbutadieno es C5H8. Es decir, que el isómero para el metilbutadieno va a ser el 1,3 pentadieno, ¿de acuerdo? Así se resolvía el punto 5 de la actividad, construyendo o consultando las estructuras de los compuestos que les presentaba como opciones. Entonces la opción de respuesta es la B. Necesariamente no construimos ni la C ni la D, pues ya encontramos que la respuesta o el isómero para el metilbutadieno es el 1,3 pentadieno. Y esta es la estructura. Ok, listo, profe, muchas gracias. Entonces, no sé si quedó un poquito más claro o si surgieron un poquito más de preguntas alrededor de la explicación, señora Claudia. No, así está perfecto, profe, muchas gracias. Ok, me alegra mucho. No sé si hayan más dudas o inquietudes para socializar respecto a la actividad y a la tarea del día de hoy. Respuestas de los 140. ¿Cuándo vuelve a despachar esa? Bueno, acá me decían que la señora María no se podía conectar, pero ahí ya está conectadita. No. Profe, hace rato. Profe, ya estoy acá en Sí, clase. señora Luz. Sí la vi cuando llegó a saludar, entonces por eso no había abierto el chat y no había visto su mensaje. Profe, Entonces, punto 4.
Claro, señora Luz. Escriba las fórmulas desarrolladas de los isómeros de posición del compuesto de fórmula molecular C5H11OH. Listo. Este isómero, aquí soy un poquito más específico y les doy el grupo funcional OH. ¿Eso qué me indica? Que el grupo funcional OH va a corresponder para un alcohol. Entonces, vamos a solucionar el punto 4. Entonces, a continuación, vamos a solucionar el punto 4 que nos dice, escriba las fórmulas desarrolladas de los isómeros de posición del compuesto con fórmula molecular C5H11OH. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir primero la fórmula molecular que nos dan. Es C5H11OH. Entonces, tenemos esa fórmula molecular y vamos a construir los isómeros de posición. Tampoco tan pequeñito, lo voy a dejar en 28, creo. Eso, en 28 está perfecto. Listo. Nos piden que construyamos el isómero de posición. Recordemos que los isómeros de posición van a corresponder a los mismos compuestos, pero con el grupo funcional en una posición diferente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir entonces las estructuras desarrolladas que corresponden a esta fórmula molecular. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener entonces en cuenta los 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ahí tenemos el primer paso, que es tener en cuenta los átomos de carbono que nos indican la fórmula molecular. Son 5. ¿Qué hacemos ahora? Ubicamos el grupo funcional OH, ¿de acuerdo? Pero entonces tenemos que tener en cuenta que este carboncito se encuentra enlazado con este con este con este con este, y este de acá va a tener entonces el enlace con el OH, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta los 11 átomos de hidrógeno. Vamos a tener que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está. Ahí está el primer compuesto, que es el pentanol, ¿cierto? Es un alcohol y se va a llamar pentanol porque el prefijo pent me indica la cantidad de átomos de carbono y son 5. Si vemos en nuestras tablas, el prefijo pent hace referencia a 5 átomos de carbono y la terminación ol hace referencia al grupo funcional OH, que corresponde a todos los alcoholes. Ese es el pentanol. Ahora, me está indicando que construyamos los isómeros de posición del siguiente compuesto. ¿Qué hacemos? Sencillo, vamos a tener en cuenta la misma estructura, pero ¿cuál va a ser su diferencia? Que el OH va a estar ubicado en otra posición, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a quitarlo del carbono primario y lo vamos a pasar al carbono secundario, un carbono secundario, ¿de acuerdo? Para que no nos perdamos, hagamos lo siguiente, enumeremos los átomos de carbono. Este va a ser el carbono 1, este el carbono 2, este el carbono 3 y este el carbono 4, ¿de acuerdo? Este de acá va a ser el carbono 5. Entonces, ¿eso qué me indica? Que el primer compuesto que yo construí va a estar ubicado en el carbono número 1. ¿Qué hago ahora? Lo voy a ubicar en el carbono número 2, ¿de acuerdo? Es decir, voy a borrar este OH y voy a quitar este hidrógeno de acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ubicar el OH en el carbono número 2, en el carbono número 2, ¿de acuerdo? Ahí ya estaría un isómero de posición, pues el OH, como ustedes pueden evidenciar, está cambiando de posición. En el ejemplo de la izquierda está en el carbono 1 y en el ejemplo de la derecha está en el carbono 2. Ahora, ¿qué isómero nos hace falta? Nos hace falta un isómero
y vamos a tener en cuenta exactamente lo mismo, pues la estructura es la misma, ¿cierto? Pero entonces aquí, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que el OH no va a estar en el carbono número 2 ni en el carbono número 1, ¿cierto? Podemos ubicarlo perfectamente en el carbono número 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Poner el OH en el carbono número 3. ¿De acuerdo? Esos serían los isómeros de posición. El OH ubicado en el carbono primario o en el carbono número 1, el OH ubicado en el carbono número 2 y el OH ubicado en el carbono número 3. ¿De acuerdo? ¿Por qué no ubicamos el OH en el carbono número 4? ¿Por qué creen que no lo ubicamos ahí? Y estos serían todos los isómeros de posición para esa fórmula molecular. Pues todos tienen la misma fórmula molecular, pero el grupo funcional OH se encuentra ubicado en diferentes carbonos. ¿Por qué creen que el OH no se puede ubicar en el carbono número 4? ¿Por qué creen eso? ¿Por qué no puede ubicar el OH en el carbono número 4? ¿Ah? ¿Por qué creen que pase? ¿Por qué creen que pase que no puedo ubicar el OH acá? No puedo ubicar el carbono, el grupo funcional OH ahí, pues estaría hablando de este mismo de acá, de este mismo isómero. ¿Y por qué estaría hablando de ese mismo isómero? Recuerden que para nombrar los grupos funcionales, los dobles y los triples enlaces, deben tener el menor número posible en la cadena carbonada. Es decir, que esta numeración no me sirve. ¿Qué tengo que hacer ahí? Enumerarlo de tal forma que el OH tenga el menor número posible de ubicación en los átomos de carbono. Entonces, al no servirme esta enumeración, ¿qué hago? Voy a enumerarlo de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. Pues enumerándolo de izquierda a derecha me da la posición menor que la que tenía anteriormente. Si ustedes se dan cuenta, al enumerarlo de esta forma, nos damos cuenta que este compuesto es el mismo que este compuesto. Pues el OH se encuentra en el carbono número 2. Es por eso que el isómero en la posición número 4 va a ser la misma que esta de acá. ¿Cuáles son los isómeros de posición para esta fórmula molecular? Estos siguientes. Este de acá, este que se encuentra en el 1, este de acá que se encuentra en el 2 y este de acá que se encuentra en el 3. Ay, perdón, ahí se me modificó. Voy a recuperarlo. Exactamente. Estos serían los isómeros. Estos serían los correctos. Serían 3. Sería 1, sería 2 y serían 3. Entonces, chicos, esos serían los isómeros de posición para el punto número 4 con esa fórmula que corresponde a un alcohol. Si ustedes se fijan, el OH va a ser el mismo compuesto, pero el OH va a estar ubicado en diferentes átomos de carbono. Entonces, chicos, no sé qué otras preguntas o inquietudes tengan para estos últimos 10 minuticos de videollamada que nos quedan. Pues por mi lado ya está entendido lo del punto que yo no entendí. Listo. Estaba bien. Entonces, si ya no tenemos más dudas o inquietudes, podemos ir colgando la videollamada. Voy a dejar la grabación hasta acá para que no se nos haga tan larga. Y eso sería todo por el día de hoy. Vale, profe, gracias. Listo.
Muchísimas día. gracias a ustedes por asistir y por su paciencia y por su compromiso y dedicación con las clases. Tengan un feliz día. Lo mismo, Y profe, espero que pase buen. que en su casa estén todos muy bien. Feliz día, profe, gracias. Igualmente para todos. Gracias, profe, que esté bien.